¿Por qué hay agua en los ríos cuando no llueve? La explicación más intuitiva a esta pregunta es el deshielo. Como la nieve se acumula en las montañas, a medida que se va deshaciendo, va aportando agua al río. Eso tiene sentido en primavera, cuando las temperaturas empiezan a ser altas y la nieve se funde. Pero ¿por qué corre agua también en invierno, cuando todavía no hay deshielo? ¿O en verano, cuando ya no queda nieve en las montañas? La respuesta está en que el agua viene de debajo del suelo. Cuando llueve, el suelo actúa como una esponja y retiene una parte del agua, que se cuela por sus poros hacia las rocas. Cuando ya no le cabe más agua a la esponja, a esta agua le pasan dos cosas, que empieza a correr por encima y a colarse hacia abajo. Si el suelo está desnudo, el agua que corre por encima a menudo arrastra tierra y arena, así que suele llegar al cauce del río con mucho barro. Si el suelo tiene pocos poros, corre mucha agua por encima, llega de golpe al río, lo desborda y se marcha también deprisa. Entretanto, el agua que se ha ido colando entre las rocas sigue bajando hasta que encuentre una capa impermeable. Entonces se acumula y se empieza a mover lentamente hacia el fondo del valle, hasta llegar al río por debajo del suelo. A este almacén de agua subterránea le llamamos acuífero. En cualquier suelo, cuando hay un episodio de lluvia, parte del agua se infiltra pasando a las capas más profundas hasta recargar los acuíferos. Que se infiltre más o menos agua depende de la textura y de la estructura que tenga el suelo, es decir, del tamaño de las partículas, y también depende del número de poros, que serían los espacios vacíos que hay en el suelo. El agua que no se infiltra circula por la superficie y a este movimiento de agua superficial se le denomina escorrentía. El agua que se infiltra pasa al río con una mejor calidad que el agua de escorrentía superficial, ya que el agua de escorrentía arrastra partículas en suspensión y tiene una coloración más turbia y es un agua más sucia. Vamos, que son los acuíferos los que mayoritariamente van recargando el río después de que haya llovido. Pero como hemos visto, sin vegetación el agua a menudo llega de golpe y embarrada, y en el río suele quedar poca agua de buena calidad. ¿Pasaría lo mismo si en ese suelo hubiera un bosque? En un bosque, las raíces de las plantas ayudan a retener el suelo y aumentan el efecto esponja de este, así que el agua se acumula mejor en las primeras capas. Como antes, cuando ya no cabe más agua, empieza a correr por encima del suelo, pero las plantas la frenan, así que lo hace con mucha menos velocidad que si no hubiera vegetación. Como va más lenta, le da tiempo a colarse también donde ni siquiera estaba lloviendo. Decimos que los bosques reducen el riesgo de las inundaciones porque tanto por las características del suelo que tenemos bajo un bosque, por el hecho de estar el bosque ahí, como por la cobertura de la vegetación, lo que hace es reducir la fuerza con la que las gotas llegan al suelo y así se reduce la compactación y la erosión y facilitar la infiltración y hacer que este agua llegue de una manera más progresiva hacia el acuífero y hacia el río. Total, que donde hay bosque, el agua no solo llega de mejor calidad, sino que lo hace de manera más regular. Y eso es bueno por muchos motivos, dos de los cuales son fáciles de entender. Porque corremos menos riesgo de inundación cuando llueve mucho y porque podemos seguir teniendo agua durante más tiempo en caso de sequía.